Cualquier cosa que se diga aquí, lógicamente, es un homenaje más a ese gran poeta, ese gran cubano, porque es digno de señalar. Pero ahora que estaba hablando, Claudio, cuando decía no, para hacer un museo, es una especie de museo privado, recordar el poema de Julián del Casal, Mi Museo Ideal, porque yo creo que la poesía es eso también, que se busca todas esas facetas, esas cosas de la vida que se van agrupando y cada quien tiene su museo ideal, que es, en fin, su manera de ver la vida. Yo creo que agregar algo a todo lo que ha dicho, o sea, la presentación de este cuaderno ha sido magnífica y me parece muy interesante esta línea editorial que está siguiendo Centro Editores, aquí en el Centro de Arte Moderno, porque hay cosas, o sea, la obra de Lezama es muy conocida, pero sobre Lezama, o sea, esta literariamente se ha dicho lo que cada quien ha querido. Y eso me parece que es golpeante. Lo mismo se ha dicho que es un cubano que se quedó porque no sé qué, que si salía, que si no salía, que si en su casa hacía reuniones y era grupos de contrarrevolución, de todo, o sea, de todo. Y un modo de ver, aunque yo no soy tan adicta, digamos, a publicaciones de cartas muy íntimas y privadas, pero sí con mucho tacto, como han hecho aquí, sí se deben publicar este tipo de correspondencia que pone en evidencia la grandeza de alma y en definitiva la postura de un poeta como José Lezama Lima, en este caso que estamos hablando. Yo digo que, por ejemplo, también hay mucha correspondencia publicada. Está mi correspondencia con Lezama Lima, la de con José Rodríguez Feo, están las cartas no con Eloísa, mi correspondencia y otras cartas. Están cartas cruzadas de Lezama, Eloísa, María Zambrano, Juan Ramón Jiménez, José Ángel Valente, en fin. Este gran corpus epistolar me parece que es muy interesante. Pero hemos dado con la familia, o sea, y creo que ellos han tenido, y es digno de señalar también, han tenido una postura muy buena, porque también es, cuando muere Lezama no tiene familia ninguna en Cuba como tal, toda su familia emigró. Eso era una gran soledad para él. Él nunca quiso abandonar su país y creo que, como siempre dijo María Zambrano, o sea, Sócrates es de Atenas como Lezama es de La Habana, o sea, ese sentido de pertenencia siempre lo acompañó. Y las cartas, como la ha leído, siempre se marca esa añoranza y esa tristeza de no tener la familia, pero si no tiene la familia, entonces pierde su país. En cierto modo, yo comparaba un poco este fatum con el propio de José Martí, a quien, bueno, Lezama admiraba tanto y decía que José Martí es ese misterio que nos acompaña. Porque, de cierto modo, también José Martí sufrió esta partida, bueno, cuando mueren sus hermanas, los padres, pero también cuando su esposa lo abandona con su hijo pequeño, su Ismaelillo, porque no comprende la misión a la que está llamado Martí, o sea, que él tenía que estar en su tierra y tenía que hacer la guerra. Y me parece a mí que eso también, en cierto modo, se trata una cierta hilación con la postura de Lezama y esa añoranza con la familia. Cuando en el 2010 viene el centenario de Lezama y nosotros ahí en La Habana, bueno, se lanzó la convocatoria a un congreso internacional por el Instituto de Literatura y Lingüística. Cosas de la vida, me pude poner en contacto con Ernesto Bustillo, uno de los sobrinos nietos, y lo primero que ellos hicieron fue tratar no hablaron con Eloísa, que todos saben que Eloísa tenía cierta reticencia con la correspondencia con Cuba, la postura con Cuba, y sin embargo convencieron a Eloísa para que mandara un mensaje y todo, y bueno, infelizmente Eloísa, cuando ellos van a Miami para que Eloísa redactara el texto, pues se agrava, muere, y bueno, no, pero sin embargo ellos estaban invitados, en fin, y a partir de ahí ellos han tenido esa postura de tratar de rescatar no solo la correspondencia, sino papelería inédita para unirla y con los fondos que están en la Biblioteca Nacional y en la Casa de Lezama Lima, con los fondos que están dispersos. Entonces me parece que en este entresijo de papeles por aquí, papeles por allá, pues está jugando un papel muy definidor y muy importante aquí Centro Editores, que se ha tomado muy en serio esta tarea de ir publicando poco a poco
estas cartas y estas fotos y esta correspondencia que me parece que dan a la luz nuevas facetas del Lezama Lima. Y bueno, eso no estamos aquí especialistas, estamos aquí para hablar de la grandeza de un hombre maravilloso, un cubano espléndido como fue Lezama Lima. Sí, antes de hablar específicamente de Lezama Lima, quiero retomar un poquito lo que estabas diciendo de este tipo de publicaciones y cómo de repente se crean ahí también coincidencias especiales, ¿no? Alfonso hablaba de estos laberintos que habían descubierto. El primer libro que me hizo el Centro Editores, que fue cuando los conocí, fue un libro mío sobre laberintos. También un libro dibujado, y debe ser que yo tengo esta fijación del libro como códice, ¿no? Porque me gusta eso que se puede desplegar y que uno va descubriendo una imagen completamente distinta. Ahora, lo que yo quería decir sobre esto es que cuando ellos me muestran el libro que habían hecho, yo dije, pero ese es mi original, porque estaba reproducido en modo tal, como aquí también han conseguido con el papel retomar la imagen del amate, porque eso es lo que uno tiene cuando ve esta carta de Lezama Lima, o como cuando vi la caja de las cartas de Manuel Puig, que dije, pero esto es un escándalo, esas son las cartas verdaderas. O sea, esta forma de acercarse a la publicación, que es hacernos penetrar en un secreto, ¿no? Como si uno estuviera robando alguna cosa. Y sí, como si uno estuviera robando alguna cosa que estaba destinada a ser solo privada. No, sí, bueno, porque creo que ninguno de los libros que ustedes han hecho lo han hecho sobre algo que no les importaba, ¿no? Siempre lo han hecho sobre algún personaje que por un motivo u otro crea una curiosidad, y una curiosidad afectuosa. Y eso creo que hay entonces lo poco que yo quería decir sobre Lezama Lima, porque cuando uno piensa, ¿no?, en el famoso grupo de los 60, yo digo constelaciones porque las constelaciones no existen, ¿no? Son nuestro modo de mirar las estrellas y encontrarles un sentido. Y ahí también cuando uno ve, porque de la obra de Lezama Lima siempre la referencia, a pesar de las otras cosas extraordinarias de su poesía y también de sus ensayos, se piensa en Paradiso, ¿no? Y cuando uno ve que Paradiso es del mismo año que de la Casa Verde y que El lugar sin límites de Donoso, que 2 años antes había estado Tres tristes tigres de Cabrera Infante, y un año antes todavía El siglo de las luces de Carpentier, que el año después viene 100 años de soledad, y viene De dónde son los cantantes de Sarduy, y viene Coronación de Donoso y La traición de Rita Hayworth. Y si uno se pone a buscar modos de leer, puede encontrar, no sé, la imagen de la selva, puede encontrar lo racional y lo mítico, puede encontrar la novela urbana, puede encontrar las experimentaciones, Rayuela, etc. Y si uno trata de colocarlo a Lezama Lima, siempre le falta algo a nuestra clasificación, se escapa, ¿no? Yo creo que eso es lo que tiene la obra de Lezama Lima, que es esencialmente inclasificable, me parece a mí. Uno puede colocarla en todas las etiquetas que quiere, todas las etiquetas que ha armado la crítica literaria para poder encontrar su camino, pero yo creo que Lezama Lima es siempre como un escándalo de la lectura, hay algo que está más allá, y yo creo que por eso es muy importante también ir acercándose cada vez más a él e ir difundiéndolo, porque cuando, bueno, yo vivo en Italia, ¿no? Las traducciones de Lezama Lima han sido con unos errores tan extraordinarios que una vez que estábamos en uno de estos encuentros así se discutía eso, eran realmente desopilantes las cosas, que eran esas sí verdaderas traiciones. Y entonces, ¿qué pasa? Que es un público el que tiene, sobre todo un público de críticos especialistas y un público de escritores, ¿no? Yo creo que hay que hacer más para que Lezama Lima sea simplemente para quienes aman la literatura, quienes quieren acercarse a estos mundos especiales que las palabras crean, y que Lezama Lima, a través de esa
lo que a veces se ha llamado su barroquismo, ¿no? Pero que es simplemente la riqueza de su idioma y que siempre como una sorpresa. Y yo lo que espero es que quienes todavía no se han acercado a él, que lo hagan, ¿no? Estos autores inclasificables, como otro que ustedes también se han dedicado, Marechal, ¿no? Y si pensamos, son los dos autores que Cortázar ha defendido, y ha dicho a la gente hay que zambullirse en estos autores para descubrirlos. Julio, ¿quiere decir algo? ¿No?